profesor. Buenas noches, ¿cómo están? Profe, ¿usted cómo va? Bien, afortunadamente. ¿Y ustedes? Bien, profe, gracias a Dios, todo muy bien. Ah, bueno. Acabo de ver a Jamie. Jamie, necesito un favor. Jamie, Jamie, Hola, profe. ¿cómo está Jamie? Bien, sí, señor. Cuéntame. Necesito dos favores. Uno, Dime. ¿tienes el parcelador al día? ¿El parcelador? Sí, señor. Ah, bueno. Porque esta mañana me llegó, entonces debió haber sido el otro compañero, que no estaba al día el parcelador. No, yo Y sí. Buenas dos, noches, profe. buenas noches. Y dos, necesito que por favor hoy me envíe la lista de la asistencia, eh, porque la universidad me la está exigiendo para verificarla con los registros, con la persona con los estudiantes que están registrados en la plataforma, de manera tal que los que no estén registrados, pues vamos a identificarlos pues para hablar con ellos. ¿Listo? Y Listo. entonces, me- bueno, gracias. Bueno, sí, Vamos señor. a iniciar el día de hoy con la parte del emprendimiento. Buenas noches. Entonces, eh, cuando hablamos de emprendimiento, es prácticamente la base fundamental de la acción que permite crear empresa. El emprendimiento se ha constituido en un elemento esencial, tanto en política pública como en un medio para poder, desde el punto de vista privado también, lograr su participación en la disminución del desempleo. Ya se ha comentado durante todo este tiempo cómo en un momento dado eh, ha, ha creado situaciones bastante complejas, especialmente desde el punto o desde el ámbito social y más aún desde el ámbito económico, porque pues no hay una respuesta rápida ni del sector privado ni del sector público en términos de empleo. Como no existe esa posibilidad real, porque pueden haber muchas políticas, pueden haber muchas prácticas que en algún momento pretendan generar esa cantidad de empleos, pues la verdad, la realidad es que no en Colombia en este instante no está en capacidad de generar un 100% de empleo para los 2.400.000 desempleados que existen. Y menos aún, también ya está, digamos, analizado y medido los casi 500.000 jóvenes entre los 18 y los 30 años que, eh, digamos, están sin empleo. Entonces, ¿qué se va a hacer para ello? ¿Qué se está haciendo o qué se viene haciendo? Tratar de lograr que haya un cambio de mentalidad, que haya la posibilidad de que las personas que tengan esa iniciativa puedan realmente concretarla. Con mayor razón, digamos, la universidad tiene necesariamente, y digo necesariamente porque desde uno de los grandes retos de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la Organización de Estados Americanos, por nombrar solamente tres, eh, todos esperan que de la universidad realmente se logre cambiar, se logre abrir un panorama con relación a las personas emprendedoras y solamente a través de lograr intentar que los estudiantes puedan entender la importancia del emprendimiento, podríamos llegar en un momento determinado a generar una importante cantidad de personas que inician la carrera empresarial. Dice un proverbio chino que el que quiere subir eh, tiene que crear la escalera, ¿cierto? Tiene que inventar la escalera. O sea, nadie asciende en la vida sin tener que ir escalón por escalón. Cada uno de nosotros
en el medio en que se encuentre, tiene que necesariamente escalar, ir poco a poco, saber perfectamente que uno no puede subir rápidamente o de un solo salto hacia donde uno quiere llegar. Entonces hay que crear esa escalera para intentar llegar al final de un objetivo, de una meta. Entonces, por esta razón, los chinos que son expertos en crear toda esta serie de frases célebres, por su parte espiritual, por su conocimiento y su sabiduría, eh, digamos que manifiestan cómo de alguna manera cualquier ser humano tiene que lentamente recorrer un camino para poder llegar hacia el fin que se propone. Igualmente, Víctor Coppel dice que los conocimientos y habilidades son muy importantes, pero lo que diferencia a los grandes de los mediocres es su actitud. Y también lo hemos conversado en estas clases que hemos tenido hasta el día de hoy. Solo con la actitud, solo con esa, digamos, puesta en práctica de determinados valores, de determinadas actitudes, del deseo de mejorar, del deseo de cambiar, de esa permanente persistencia en conseguir resultados, es lo único que nos va a hacer diferentes frente a otras personas que solo se dedican a hablar, a protestar, a encontrar lo negativo de lo que infortunadamente en la vida, y también es una realidad, a veces nos invade, a veces nos llega y no sabemos cómo responder. Pero, ¿qué es el emprendimiento como tal? El emprendimiento es una palabra que viene del francés entrepreneur, que significa pionero. O sea, es etimológicamente la capacidad que tiene una persona de crear, ¿cierto? De realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta. Entonces, por eso es lo que hablamos en un momento determinado, que hay que tener claridad en el momento en el cual yo pretendo lograr conseguir un resultado, y ese resultado, en nuestro caso, es no solamente la posibilidad de generar una idea, como lo hemos hecho hasta ahora, sino que esa idea sea real, sea viable, tenga una oportunidad práctica de llegar a la realidad. Aunque digamos que últimamente ese emprendimiento, ese entrepreneur, significa que está solo para crear empresa, pero realmente el emprendimiento no es solo crear empresa, es esa capacidad que tenemos todos, absolutamente todos, de cambiar un momento, de cambiar un entorno, de cambiar una situación que en algún momento nos lleve a generar una nueva condición, un nuevo momento, ¿cierto? Y por eso, cuando hablamos de emprendimiento, casi que lo asociamos directamente con empresa o con proyecto. Una persona que enfrenta el desafío del emprendimiento se acerca al negocio, ¿cierto? Y ya cuando se tiene la idea de negocio, necesariamente también de tener una actitud positiva y una gran determinación para enfrentar esos retos y dificultades. Cuando hablábamos en la cultura empresarial y encontrábamos que una de las características de la cultura empresarial dentro de las personas que hacen parte de esa cultura en la organización está enfrentar los retos y dificultades, ¿cierto? La tolerancia a los retos veíamos allá. O sea, uno siempre debe estar dispuesto a cambiar. Y no solamente a cambiar, sino a entender que las dificultades hacen parte de la cotidianidad, hacen parte de la realidad y hacen parte de lo que diariamente estamos viviendo, sobre todo en una sociedad tan compleja y tan difícil como la nuestra. Para ser una persona emprendedora, realmente hay que tener unas características
con las cuales nosotros podemos en un momento determinado pretender tener esa condición de emprendedor. Si yo no soy innovador, si no miro de pronto que existen posibilidades de cambiar alguna situación, algún producto, algún proceso, algún servicio, pues definitivamente estoy lejos de poder ser, sí, de poder ser un gran emprendedor. Entonces, en primer lugar, una persona emprendedora es una persona innovadora, ya que como les decía, cuando nos referimos directamente al emprendedor como empresario, debe crear un proyecto a partir de ideas nuevas y originales. Ahora, si no se quiere en algún momento cambiar algo que ya está, sí se puede innovar. Es decir, cambiar algo por uno nuevo, de pronto es más complicado que transformar lo que ya existe, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre el creador y el innovador es que el innovador solamente le va a agregar, le va a sumar, le va a cambiar la originalidad de algún proceso, de algún producto o de algún servicio. Ser creativo, además de ser creativo, ¿cierto? Necesariamente tiene que buscar con la creatividad obtener resultados óptimos. Allí en esta parte de la creatividad uno tiene que comenzar a entender que para que los demás realmente puedan prestarnos atención, puedan interesarse en lo que nosotros planteamos desde la idea, es que sea diferente, totalmente diferente, que sea nuevo. O sea, podemos tener dos momentos. Uno, transformar lo que ya existe y otro, crear algo nuevo. Si ustedes se dan cuenta, a través de la historia, todos los grandes genios, todas las grandes personas que han generado nuevos inventos, han partido de su curiosidad, de su creatividad, de querer llegar a algo nuevo independientemente del sacrificio, de la persistencia que se requiere para obtener ese nuevo resultado. Y volvemos a la famosa frase de la capacidad de asumir riesgos. ¿Por qué insistimos tanto en el riesgo? Porque es que en el emprendimiento especialmente, vamos a encontrar casi que desde el primer momento una serie de obstáculos que nos podían poner a pensar si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, si tengo realmente el talante, si tengo realmente el estilo de querer crear algo nuevo, de querer asumir un riesgo frente a diferentes adversidades que se me pueden presentar. Entonces, si yo tengo esa capacidad de asumir riesgo, de superar los retos, ¿cierto? Que la idea de crear un proyecto me va a llevar a enfrentar, pues entonces creo que tengo las condiciones para poder iniciar ese gran reto. Otra de las características importantísimas para ser emprendedor es la perseverancia, ¿cierto? Y aquí voy a hablar de otra frase, antes de hablar de la perseverancia, de otra frase que, digamos, la psicología social ha utilizado últimamente para señalar a quienes tienen la capacidad de caer, levantarse y poder finalmente conseguir lo que se quiere. La perseverancia es una cualidad, ¿cierto?, que debe tener todo emprendedor, que se encuentra en todo emprendedor, ya que en muchos casos nosotros solamente pensamos en la parte de las ganancias y nos desesperamos si no obtenemos esas ganancias rápidamente, pero resulta que no es tan sencillo. Sabemos perfectamente que los negocios
que las empresas tardan en dar resultados. Y entonces, a veces eso nos, digamos que nos desmotiva y que genera en nosotros una actitud de pronto negativa frente a nuestra propia idea, frente a nuestro propio negocio, frente a nuestro propio proceso. Pero aquí viene la resiliencia. Si yo veo perfectamente que puedo llegar a caer en un primer instante, que no estoy obteniendo los resultados que yo quiero, tengo que tener esa capacidad para levantarme, para saber que puedo lograrlo. Es que yo no puedo darme por perdido cuando apenas estoy comenzando, cuando apenas estoy creando el negocio. Nadie, absolutamente nadie, independientemente del tipo de empresa o de emprendedor, puede llegar a obtener resultados en el menor tiempo posible. Otra de las características es la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, esa dificultad del emprendedor debe llevarme a que si no encuentro rápidamente una respuesta dentro de la misma idea, dentro del mismo contexto, dentro del mismo entorno y momento, debo reflexionar, ser flexible y adaptarme a las circunstancias. No necesariamente tengo que cambiar de idea. De pronto tengo que cambiar de estrategia. De pronto tengo que cambiar de la manera de creer que estoy llegando al mercado cuando no tengo respuesta real de lo que está sucediendo. Yo no puedo esconderme, yo no puedo ocultar lo que está sucediendo y venderme a mí mismo o a los demás la idea de que me está yendo bien, cuando sabemos perfectamente en muchos casos que eso no es cierto. Entonces lo que en lugar de estar creyéndome o ideándome o creando un imaginario, lo que tengo que hacer es flexibilizar mi idea, adaptarme a esa nueva circunstancia y seguir adelante. En muchos casos las situaciones económicas de los países en relación con el empleo, ¿cierto? Generan dependencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros nos adaptamos, nos adecuamos, nos sometemos, eh, nos dejamos que nos lleven a una situación en la cual casi que nos quitan nuestra libertad de pensar en términos nuevos con la tranquilidad y la confianza de que tenemos un empleo, ¿cierto? Entonces eso nos vuelve dependientes. Y entonces en algún momento uno dice, no, pero yo para qué quiero crear una empresa si yo aquí estoy bien, si aquí tengo un salario fijo, si aquí he conseguido mantener a mi familia, si yo estoy bien. Y entonces eso le baja a uno totalmente ese espíritu emprendedor, ¿cierto? Ese espíritu de generar su propio negocio. Entonces, cuando uno va a tomar esa decisión y lo pone frente al salario, pues definitivamente la situación como que se balancea a favor del salario. Entonces, en una balanza, pues tira más la parte de la tranquilidad, del confort, de esa tranquilidad que me da el poder estar trabajando. Digamos que solo quienes no tienen empleo en un momento determinado, casi que de hecho están arriesgando su propia comodidad por la situación y llevarlos a arriesgar, a sentir que pueden hacer algo nuevo. De todos modos, son muchos los que adoptan el riesgo, ya sea por la ambición de los beneficios que va a encontrar a futuro o por lo que les estoy hablando, por la estricta necesidad del desempleo. Entonces, esos dos momentos, ¿cierto?, de tener que enfrentar el riesgo y tener que hacerlo porque estoy desempleado, son los que en un momento determinado pueden llevarnos a acelerar el crear empresa
pero sin las condiciones bajo las cuales yo puedo hacerlo a través de una serie de investigaciones, de una serie de estudios, de una serie de análisis de lo que está pasando en el mercado. Igualmente, muchos países han organizado entidades dedicadas exclusivamente a promover los pequeños emprendimientos, ya que estos tienen beneficios importantes para la economía y sobre todo al considerar que al solucionar situaciones de trabajo crece la oferta. ¿Por qué crece la oferta? Pues obviamente, si hay emprendedores, los emprendedores están generando empleo, los empleos hacen que también haya ingresos, y si hay ingresos, pues van a haber compras, y si hay compras, pues es necesario aumentar la oferta. ¿Qué es lo que hace un país? Fomentar, promover, crear, apoyar, fortalecer tanto a las empresas como a los emprendedores. Eso es importante. El país casi, diría yo, en un 60 o 70% crece a través de las empresas. Un país es dinámico, un país es una economía eficiente que se incrementa cuando tiene una buena cantidad de empresas. Y cuando estas empresas también se mantienen, logran sobrevivir, se estabilizan, son viables frente a situaciones en las cuales esas propias empresas también pueden tener momentos de dificultad. Entonces, la posibilidad de que un empleado, ¿cierto?, o un desempleado se transforme en un empresario, así sea en un proyecto, pues digamos que no es tan común y no es tan fácil de entrar a minimizar esa importancia frente a lo que yo considero que puedo hacer en términos académicos, económicos, sociales e incluso culturales. Tengo que analizar ese momento para establecer mis condiciones y entrar a generar un proyecto que resuelva una situación económica, social. Entonces, son salidas importantes para una situación de crisis, como ya se ha planteado. Es decir, uno no puede solucionar una crisis, en el caso de Colombia, y me quedo en Colombia, ¿cierto?, generando también otra crisis. Posiblemente yo tengo que hacer saber, visibilizar la situación, pero tengo que también mirar las alternativas que el propio Estado y que la propia empresa me pueden ofrecer. Por eso cuando aquí se habla de que muchos países han organizado entidades dedicadas a promover los pequeños emprendimientos en Colombia, existen inicialmente una institución que es el SENA, si ustedes la conocen. Creo que no hay ningún colombiano mayor de 18 años que no conozcan lo que es el SENA y cómo se constituye también en este momento en el generador de los pequeños empresarios. Digamos que una de las características principales de lo que el Estado quiere con relación al emprendimiento parte del SENA, parte de las normas que apoyan, todo lo relacionado con esa creación de empresa. Si miramos, el propio SENA tiene una también institución que está muy cercana, que es Fondo Emprender. Fondo Emprender se crea para apoyar a los pequeños emprendedores. Les ayuda con recursos. Pero es que no es solamente creer que yo por tener una idea o por querer crear un negocio voy y me presento
y les digo, es que yo quiero ser empresario porque es que yo quiero vender, qué sé yo, zapatos, quiero vender vestidos, quiero vender prendas, que inicialmente sí es aceptado, si yo tengo un buen proyecto. Entonces, el emprendedor, bajo condiciones normales, puede iniciar con algo que ya existe, pero buscando nuevos nichos de mercado. O innovar modificando lo que yo quiero llevar al mercado con ciertos arreglos, con ciertas modificaciones. O crear un nuevo negocio. Igual, todos requieren necesariamente un proyecto. Eso es lo que estamos haciendo acá. Eso es lo que estoy pensando en lograr en ustedes. Ya tienen la idea, ya poco a poco uno se va entronizando dentro de esa posibilidad de que mi proyecto, mi idea, sea una realidad. Y eso le crea una expectativa, así sea desde el punto de vista académico, que es lo que sucede infortunadamente cuando la universidad, digamos, que genera ese ambiente de investigación y de generación de proyectos. Todos ustedes en algún momento van a tener, perdón, que presentar un proyecto para poder obtener su título profesional. Pues así no sean todos de empresa, porque puede ser una investigación de carácter social o puede ser una investigación simplemente de carácter económico, pero digamos lo que se busca con esa, con esa generación de emprendimiento es que ustedes presenten nuevos proyectos. Decíamos que el emprendedor tiene que tener, aparte de las características que vimos anteriormente, unos perfiles que están igualmente unidos a esas características relacionadas con el emprendedor, ¿cierto? Debe ser un líder y para ser líder hay que tener tenacidad y persistencia. Algunos de nosotros en un momento determinado hemos creído que tenemos esa capacidad de liderazgo, pero la capacidad de liderazgo no es porque yo creo que tengo cierto manejo de un grupo. El liderazgo se da cuando hay personas que son respetadas, que son aceptadas dentro de un grupo, ¿cierto? Y que yo demuestro a través de mi tenacidad, de mi persistencia, que lo que yo me propongo lo consigo y los demás miran cómo ese líder finalmente consigue un resultado. Hay que tener también motivación, hay que ser optimistas, hay que mirar cómo no solamente hacia mí mismo puedo motivarme con la idea de conseguir un resultado positivo y hacerlo de una manera optimista. Yo mismo lo puedo hacer, porque si, como se planteaban anteriores, en anterior comentario, si yo mismo eh, estoy con miedo, con temor, no asumo riesgos, considero que no es lo que yo quiero, pues definitivamente no lo voy a conseguir. Pero si me motivo a mí mismo, si llevo a un grupo de personas, de amigos, de compañeros, a que me sigan en esa, entre comillas, locura de crear empresa, ténganlo claro que es esa motivación la que finalmente va a lograr que yo pueda cumplir con lo que pienso y con lo que quiero. Debo también tener una idea, no solamente generada desde el momento en que pienso que voy a hacer algo, sino que tengo que planearlo con una capacidad de afrontar,
y de asumir riesgos. Entonces volvemos, planeación versus riesgo. Es exactamente la planeación la que disminuye, no evita, perdón, no es la palabra, disminuye la capacidad de tener riesgos o de asumir riesgos. Cuando yo tengo todo debidamente planeado, debidamente diseñado, pues sí se pueden presentar en algún momento inconvenientes y dificultades. Pero resulta que también eso me puede llevar a llegar a encontrarme con una situación que no había previsto, pero que disminuye en el sentido de que no está planeado, pero tengo diferentes alternativas para enfrentar ese momento. La destreza, la capacidad de enfrentar situaciones nuevas. Es una habilidad, a veces innata, en cada ser humano. Todos tenemos capacidad de enfrentar retos, de enfrentar momentos difíciles. Pero allí también establece una diferencia. Los que los asumen, los que los enfrentan y los que se quedan quietos, los que se mueren de terror, los que le da temor, los que quedan totalmente petrificados cuando algo sucede y no reaccionan rápidamente, sino que se dejan consumir por el miedo, por el temor y de pronto por la desmotivación. Cuando hablamos del pensamiento crítico, hablamos de una claridad de ideas. El pensamiento crítico me permite, en un momento dado, abrir mi pensamiento, tenerlo abierto frente a futuras circunstancias. Está basado también o tiene como fundamento la planeación. Cuando yo tengo claro las ideas y el camino hacia donde quiero ir, como lo diría Lewis Carroll en el, en el País de las Maravillas, ¿cierto? En el cuando Alicia no sabe cuál camino coger y le pregunta al gato que cuál camino es el que le aconseja y el gato le responde que hacia dónde quiere ir y ella le dice que a cualquier parte. Pues cualquier camino es igual, ¿cierto? Es una reflexión que de verdad nos debe orientar y nos debe ayudar a solucionar diferentes momentos. Si yo siempre, repito, tengo claro lo que quiero, tengo mi pensamiento frente a circunstancias y situaciones que se presentan, pero que de pronto no había considerado, ese pensamiento crítico, ese pensamiento cambiante, ese pensamiento que me abre frente al pensamiento lineal, cuyo pensamiento lineal no me deja salirme de ciertos esquemas, de ciertos paradigmas que me encasillan y no me dejan pensar diferente. El pensamiento crítico, al contrario, me permite ver otras opciones, me permite tener ese pensamiento holístico. ¿Saben qué es el pensamiento holístico? Sí, señor. ¿Qué es? Yo tampoco sé. Resulta que ese pensamiento holístico es cuando uno ve la totalidad de un problema, no una parte del problema, sino lo ve todo con claridad. Inmediatamente tiene que buscar una respuesta global, no una respuesta particular, seccionada o llevada a que solamente reduzco el problema a una mínima situación. Con ustedes he hablado ya de la situación del contador y de un problema en una organización, o no lo he comentado. No, señor. No. Entonces No, profe. pónganme cuidado este ejemplo. Resulta que hay una organización, hay una empresa, cualquiera que ella sea,
Y el gerente general le dice al gerente financiero que le dé una respuesta financiera en relación a la necesidad inmediata de girar un cheque por 1.000.000 de pesos. Entonces le dice, haga sus vueltas, mire con quién va a hablar y necesito que inmediatamente usted me determine y me dé una respuesta sobre si puedo o no puedo comprometerme para girar un cheque de 1.000.000 de pesos. Bueno, el gerente va, consulta con sus asesores, con su contador, con su tesorera y vuelve y le dice al gerente general que sí, que efectivamente lo puede girar. Hasta ahí, nada nuevo, una empresa cumpliendo con sus funciones, pero resulta que al otro día de haber girado el cheque y haberlo entregado, le rebota el cheque. Obviamente ya entra una situación de desconcierto, una situación jurídica. ¿Por qué jurídica? Porque resulta que cuando se devuelve un cheque en Colombia, inmediatamente se genera un 20% de sanción. Entonces la persona que gira un cheque que no tiene fondos y que se lo entrega a otra persona, a otra empresa, a un proveedor, a un cliente, inmediatamente entra en un problema no solo de morosidad, sino sancionatorio, porque va a pagar un 20%. Pues imagínense cuál sería la reacción de ese gerente general al darse cuenta que la información que había recibido no era eh, totalmente clara y que no había sido consultada realmente por las personas que manejaban el dinero. Entonces inmediatamente le da un ultimátum al gerente o la decisión de despedirlo. Pues entonces en ese momento el gerente se da la tarea, después de lo que ha pasado, de investigar qué fue lo que pasó y comienza a hablar con su contador, a mirar qué fue lo que pasó, a mirar con la tesorera que tenía que tener sus libros al día y finalmente van hacia el auxiliar contable, revisan los saldos que le entregó para que el contador a su vez los lleve a los registros de los libros, a su vez se le entregan a la tesorera tiene la capacidad o no de girar como hacen sus informes. Y entonces el señor auxiliar o el joven auxiliar lo único que dio como respuesta, una vez revisado todos los documentos, es que se había equivocado, ¿cierto? Y que lo que él había recibido había sido una consignación y unos recibos de caja por valor de 100.000 pesos. Y él, por estar pensando en otras cosas, pues equivocó las sumas y le colocó 1.000.000. Situación complicada. El gerente tiene que tomar una decisión. El gerente financiero está a puertas de salir despedido. Voy a cerrar acá y voy a hacer unas preguntas. Bueno, entonces, a ver, ahora sí mis chinitos van a aprender todo su computador. Todos, a ver que no los veo. Jamie, me estás haciendo el favor de la lista, ¿no? Aquí Jamie. estamos, profe. Sí, ya los veo, pero por allá pensando, quién sabe en quién. A ver, comencemos por Paula Andrea. Paula Andrea, si cojas de la carita mi chinita que yo también la estoy viendo. Bueno, Paula Andrea, cuénteme una cosa. Usted en este momento, y todos, son el gerente general.
todos ustedes. Paula Andrea, usted tiene que tomar decisiones, como en la canción. Ya sabe el planteamiento del problema, tanto jurídico como administrativo y financiero. Le pregunto a Paula Andrea, ¿cuál sería su decisión con relación al problema que se acaba de plantear en esa empresa? ¿Qué haría usted? ¿Qué decisión tomaría? Paula. Pues yo hasta que no estudiara todo como tal, no tendría la decisión clara, porque puede ser error de todos y no solamente de una persona. Entonces no voy a despedir como a 5 ahí de una vez. A No mí lo como... harías. No, yo no lo despediría porque van muchos más implicados, porque no solo fue el error de una sola persona. Daniel Hurtado, Acá estoy, profe. cuénteme su decisión. Usted es el gerente. Ya sabe Sí. que la empresa entró en una situación crítica, porque no solo es la situación jurídica, sino que no tiene fondos. ¿Qué va a hacer usted? Uy, profe, pues si ya estamos en crisis, yo sí reduciría el personal. ¿Cómo lo Digamos, haría? ¿Qué No, decisión tomaría? pues, profe, digamos, en ciertas áreas que hayan de pronto personas que hagan los mismos procesos, yo los iría reduciendo mientras todo se estabiliza en la compañía. O sea, usted extiende el problema a toda el área, a toda la empresa. Pues de pronto, obviamente me enfocaría en las personas que, bueno, si hubo una persona que cometió los errores como estaba hablando, obviamente es la principal. Eso sí, yo sí no lo perdonaría porque pues tampoco vamos a dejar que dañen la empresa. Pero sí, digamos, sí me iría por todas las áreas, las menos importantes reduciría para sí mismo y disminuir los costos de la empresa. Marcela Huertas, ¿qué me dice? Marcela, Buenas noches. buenas noches. Mm, pues yo opino lo mismo que Daniel. Pienso que sí realizaría una reducción de personal y pues finalmente se cometió un error y pienso que también está en un gerente demostrar que existe un tipo de correctivo y demás. A ver, estos chinitos que me tienen apagados todos sus... A ver, Nicolás Sarmiento, ¿dónde está? Nicolás, Buenas noches, profe. buenas noches, ¿a dónde estaba usted, Nicolás? Cuénteme. Un poquito malito, pero Bueno, cuénteme entonces qué pasa. ¿Qué hace sí, usted, señor gerente? yo corto cabezas también. También. Corta cabezas. Sí, hay los errores, claro, hay que pagar los errores. Y Eso, también, o sea, usted extiende el problema a toda la empresa también como su compañero Daniel. también, sí, señor. Bueno, Laura Villegas. Laura, Laura, ¿Me podría repetir? Es que no te escucho bien. ¿cómo así que repetís si llevamos una hora debatiendo esto? Sí, es que no escuché bien. Pues te escuché las opiniones de mis compañeros, pero no escuché lo que dijiste tú, profe. No, es un caso que se presentó en una empresa. ¿Dónde estaba Laura? Cuénteme. No, es que tengo mala conexión. Sí, claro, me imagino. ¿No se le fue la luz de pronto? No. Ay, bueno, dejémoslo ahí quietecito, pero Laura queda pendiente. Brian Gómez. González, perdón. Brian. Yo, profe. Sí. Pues bueno, yo lo que haría, yo no cortaría cabezas como lo que dicen mis compañeros, yo no extendería el problema a toda la empresa, ya que hay un área responsable y un jefe asignado a ese punto. Entonces yo cargaría como todo sí, pero solo a esa área. Y pues debatir el problema entre todos, buscar una solución. De No, algún usted es modo el que tener, tiene que dar la solución. Usted en este momento toma una pero, decisión. pero entre Entonces, todos, ¿qué digamos hace? entre jefe de área, no sé, pero pues es que es complicado porque es que digamos yo también.
estoy en un área de trabajo donde, digamos, hay un problema o algo y pues yo asumo la responsabilidad. Pero pues también sería injusto que me echaran así de una. Y igual eso no solucionaría porque usted mismo dijo que no hay fondos. No, porque imagínate, no tienen ni siquiera con qué pagar 1 millón de pesos. Por eso. Bueno, Pero sí, a ver, una de las niñas que siempre habla acá, Diana Carolina, a ver, Diana, cuénteme usted qué haría, como en la canción, ¿usted qué haría? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Yo la verdad tampoco optaría por el despido masivo de personas, no creo que sea la respuesta y eso realmente no soluciona nada. Mm, Haría una revisión muy detallada del proceso, entendería realmente más que en qué persona, en qué momento del proceso se falló o de qué manera, digamos, puedo llegar a atacar como ese caso puntual que se presentó. En efecto, pues haría alguna sanción a las personas que estuvieron involucradas, porque primero porque es lo correcto, también que cada uno asuma la responsabilidad de lo que debe hacer, y segundo, pues porque también, digamos, es un mensaje, entre comillas, para el resto de las personas del equipo, que vean que efectivamente, pues las cosas tienen consecuencias y definitivamente hay que tomar una decisión. Muy bien, entonces, toca dar dos conceptos claves y precisos, pero voy a dejarlo ahí quietecito. A ver, Elo Manjarres, Elo, Hola, hola. hola, hola, Eh, cuéntame. Profe, independientemente, hay dos escenarios en el que se están planteando una situación crítica en la que podemos evaluar un comportamiento cuestionable respecto a la actividad que realizan algunas personas en específico. Sin embargo, a pesar de que la empresa pueda estar en crisis, eh, hay que tomar un tiempo para realizar un proceso disciplinario correcto, verificar a fondo todo el escenario, identificar, independientemente de las personas que tengan asignadas las funciones, identificar cuáles fueron todos los posibles factores que influyeron para caer en esa situación y con mucho cuidado determinar en realidad quiénes son los responsables antes de definir quiénes deben responder o asumir la consecuencia del mal manejo que tuviesen en ese momento. Estoy colocando un escenario aparte de la situación crítica de la empresa. Y es muy fácil decir, saquemos a todo el mundo, pero también tenemos que ver que solamente por no elaborar un proceso disciplinario correcto nos podemos implicar en otro inconveniente más adelante. Entonces, yo sí considero que definitivamente hay que hacer un correcto proceso. Un correcto proceso. Muy bien, Elo. Alexandra Bejarano. Cuénteme, Alejandra, su decisión. Todos han planteado una especie de, espere, primero miro a ver qué pasa, pero tome una decisión. ¿Qué haría? Alejandra, Tienes el micrófono apagado, Alexa. el Perdóname, micrófono, perdón, ya, perdón, sí. disculpas para todos. Yo no despediría a nadie. Yo pienso que si la empresa es muy productiva y por el error de una sola persona, pues no podría despedir cualquier cantidad de gente. Aparte de que si yo los despido sin justa causa, pues sería incurrir en otro gasto. Lo que yo haría sería pues como pedir un préstamo y solucionar el tema, o solucionar como eso de que la empresa se está quedando en quiebra. Muy bien. A ver, Yesid Marulanda. Buenas Yesid, noches, profe, ¿cómo está? buenas noches. Pienso lo mismo. Pienso que, digamos, el problema ya existe como tal. Pienso que ya descubrimos o ya se hizo evidente de qué área viene el problema. Lo importante es encontrar en ese momento las soluciones. Pienso lo mismo que ella. También acudiría a bancos a refinanciarme, a tratar de salir como de esa crisis que se encuentra en ese momento en la empresa. Y claro, claro está, también hacer esos correctivos de que no vuelvan a cometer los mismos errores las mismas personas. Sería también cómo sacarlos.
pensaría yo, no sé. Bueno, si usted me habla de que no vuelvan a cometer los mismos errores, ¿qué haría? Precisamente, sacar a las personas Ah, que ya. están Habría siendo, reducción de personal también. obvio. Profe, Muy una bien. preguntita ahí, ¿no sería mejor darles una capacitación al momento, digamos, en vez de sacarlos, como capacitarlos aún más? A Obviamente ver, la sanción. cuénteme su decisión, ¿qué haría? No, pues yo ya la dije, yo no los O sea, echaría. usted no Lo que dice, echaría a nadie, lo que dice, lo capacitaría. que dice Carolina, sí, digamos, sí, una sanción como tal, un memorando o algo así, pero digamos, capacitarlos, o sea, darles una introducción de cómo se deben hacer los debidos procedimientos y cosas así, en vez de despedirlos. Porque quizá la persona, lo que dice él, lo puede ser para un problema mayor. No es que a mí no me capacitaron bien, no es que a mí tal cosa, ¿sí me entiende? Para mí es un punto de vista ahí. Ojo con lo que acaba de decir, porque digamos que hay implícito algo que hemos venido comentando desde la cultura empresarial y ahora con el emprendimiento en una organización. Cuando hablamos de la cultura empresarial, recuerda que hablábamos de que todos esos valores, todas esas serie de situaciones que se presentan al ingresar a la empresa lo que hace es establecer como una especie de conexión entre cada una de esos funcionarios, de todos esos empleados, le vende su propia cultura y dentro de esa cultura está la honestidad, el liderazgo, los valores, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la responsabilidad, que es uno de los valores esenciales de una organización, ¿cierto? Eh, Hay alguien, aun cuando no sea uno, como ustedes todos lo acaban de plantear, pero la responsabilidad finalmente debe llevar a un resultado, ¿cierto? Entonces, sí, capacitación. Y sí, lo que dijo Carolina inicialmente, que después no complementó Helio y, bueno, me acuerdo en ese momento, Elo y otro momento. Elo. Elo, eh, resulta que en este momento ya está definido. ¿Por qué llegamos a este ejemplo? Estábamos hablando del pensamiento crítico, del pensamiento holístico. Yo tengo que mirar es toda la empresa. Los que ustedes están aquí en este momento son para mí mi empresa, mi organización. Y si yo me centro en David Moreno o en Carlos Andrés, ¿cierto? Resulta que ese no es el problema. Y tal como lo dijo Carolina, es un proceso. El que falló no fue la persona. Claro, obviamente tenemos que ubicar a la persona que dio la respuesta y el resultado y la confirmación de que había el dinero. Pero ese no fue la causa final de haber entregado un cheque, entre comillas, sin fondos. ¿Qué pasó con el gerente financiero? ¿Qué pasó con el contador? ¿Qué pasó con la tesorera? ¿Qué fue lo que falló ahí? Como una Profe, cadena de pero es todo. que, Todo un equipo de trabajo. profe, pero es Pero que lo que también hay dijo que analizar Carolina, ¿qué falló? Carolina, ¿qué falló? El proceso. proceso. El proceso. El Profe, proceso. además que Entonces, sí, sí, Carolina. la forma en la que yo visualizo también el tema y es que si bien es cierto que la empresa está en crisis y que se deben tomar soluciones rápidas, pues tampoco, tampoco eso quiere decir que uno salga como gallina sin cabeza a tomar decisiones a la loca, porque todo tiene un término legal. Y hay mucha gente que podría llegar a decir, ay, pues que el trabajador me pague de su plata, no sé qué, bueno, no sé, la sanción que toca pagar, o yo no puedo hacer legalmente a un trabajador responsable, o sea, si lo hago responsable de los costos que tiene una empresa, lo hago también responsable de las utilidades. Entonces, digamos, hay un término también legal, si lo despido también con una causa que no esté como tan probable, también, al contrario, le podría traer sanciones a la compañía en la que yo estoy, en lugar de generarle algo Exactamente. positivo, le genero algo súper Carolina, negativo, es que muy en este cierto lo que momento acabas de no decir. es. Sí, señora. O sea, legalmente no se puede tomar ninguna decisión con respecto a, bueno, entre todos hagamos, entre comillas, una vaca y solución, eso no se puede hacer. Eso legalmente no es aceptable. Pero bueno, a ver, falló el proceso. Dentro del proceso están inmersos toda una serie de funcionarios.
Entonces, el problema no puede quedar en las manos la cuerda se rompe por lo más débil, por lo más delgado. Entonces, yo no puedo tomar la decisión. Sí, sí, él fue, pero ¿y el señor contador que está de adorno allá? O sea, a él le pasan un dato y él orondamente lo que hace es trasladarlo. La señora tesorera que ella fue la que giró el cheque. Y entonces, no, pues es que fue él. Nosotros tenemos en Colombia Eso es lo una que mala normalmente pasa, ¿no, profe? práctica. ¿Cómo? Eso es lo que normalmente pasa, que la gente no revisa su trabajo, sino que lo va transfiriendo de un lado para el otro y ya. No, y es una mala práctica en Colombia lo que le dije, holístico, todo. Pero en Colombia tenemos la mala práctica de ir diseccionando, de ir haciendo pequeñas celditas para encontrar ese es el culpable y señalarle yo me siento tranquilo y satisfecho porque encontré el culpable. Ese es, ¿sí? Es como cuando uno, digamos, este es un ejemplo que en sociología se manifiesta mucho sobre el comportamiento no solamente del colombiano, sino de quienes tienen que asumir responsabilidades. Entonces uno dice, mire, Profesor, sí, señor. ¿me puedo interrumpir un Claro que segundo? sí, Víctor, claro que sí. Profesor, es que yo lo veo todo, estoy totalmente de acuerdo con el punto de vista que nos estaba ofreciendo, con el punto de vista de Carolina. Sin embargo, existe una jerarquización en la compañía. Esa jerarquización implica responsabilidades. Yo como gerente general me iría al gerente del área financiera. Ojo, señor, su área fue la que falló. Deme los correctivos, deme lo que... Usted es el que conoce el proceso. Usted está responsable de esa área. Primero, deme una investigación. Yo tengo que dirigir esta compañía. Yo no me puedo ir en las áreas, en todas las áreas, asegurando los procesos. Usted está encargado de ese proceso que fue el que falló y tiene a la compañía en esta situación. Deme los correctivos para que no vuelva a suceder primero. Segundo, sancione a las personas que se equivocaron en el proceso, que no lo conocen y recapacítenlo para que no vuelva a suceder. Pero asuma sus responsabilidades. Aquí en Colombia pasa eso. Yo he visto, creo que nosotros hemos visto ministros que se caen porque la embarraron en sus subordinados. Inmediatamente el presidente coge y lo saca, no saca a los subordinados, saca a los ministros. Creo que el problema se tiene que atacar también por el lado de responsabilidades. Un cargo trae sus responsabilidades. Si a mí me dan esa gestión de un área, yo tengo que conocerla y responder por esa. Más para adelante, el gerente general tendrá que ponerle la cara a la junta directiva, por decir algo. Y la junta directiva no le va a decir, lo saco, señor gerente general. No, la junta directiva le va a pedir justificaciones, explicaciones y medidas correctivas para que no vuelva a pasar y cómo solucionó este inconveniente. Yo creo que sería por ese lado. Sí, Víctor, o sea, en el fondo usted resumió todo lo que han planteado sus compañeros y lo que le estoy tratando de indicar cuando hablamos de la visión holística, que es el tema central de este comentario el día de hoy. La visión holística es que tenemos que mirar toda la empresa, toda la organización, así se hace una, la que en este momento, dentro del ejemplo, falló, hubo una equivocación en el cumplimiento del proceso, o sea, no fue uno, les estaba contando cómo en Colombia existe la mala práctica de señalar a alguien como culpable porque yo soy feliz cuando tengo la oportunidad de evadir responsabilidad y encontrar un culpable. Iba al ejemplo de cómo cuando uno va a hacer un negocio, ¿cierto? Normalmente consulta al papá, la mamá, la tía, la abuela, el sobrino, el amigo. Y le dice, ¿usted qué me aconseja? ¿Será bueno que yo tal? Y entonces normalmente uno toma la decisión no sobre lo que uno piensa, sino sobre lo que le dijeron los compañeros, los amigos, el tío y el hermano. De manera tal que cuando algo no salga bien, yo tenga que decir, ¿se da cuenta por hacerle caso? Mire lo que pasó por... Esa es una mala práctica que tenemos todos, de buscar un culpable cuando nosotros somos los que tomamos las decisiones. Y para llevarlo al ejemplo, ¿qué es lo que sucede?
el gerente, perdón, el subgerente financiero no puede evadir su responsabilidad. Usted lo acaba de decir y lo habíamos manifestado. La responsabilidad en términos administrativos no se delega. Yo no puedo decir que es que como el gerente general el encargado financieramente, ante la junta directiva, no, pero es que mira que fue el que... Ya no le van a aceptar eso. Él es el responsable, ¿cierto? Y obviamente responde el subgerente financiero, pero hubo una falla en todo el proceso. ¿Qué es lo que hicieron ellos cuando señalaron y encontraron al auxiliar como culpable? Que empequeñecieron el problema, lo redujeron hasta hallar al bendito culpable. Y esa no es la práctica que debemos hacer. Debemos mirar qué pasó en el proceso, en dónde se falló, qué factor hubo allí. ¿Hubo falta de comunicación? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Hubo falta de información? ¿No había planeación? Todo eso falló. Es que aquí lo ponemos, lo minimizamos en 3 momentos muy rápidos, pero si uno analiza, si uno plantea efectivamente qué pasó al interior de la organización, pues allí hay un gran problema. Allí hay un gran problema de cumplimiento de procesos. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes creo que son ingenieros industriales y esa es una profesión que nació precisamente porque no había procesos en las empresas en Colombia. Y los expertos en este momento, en generar, en diseñar y en elaborar procesos, son los ingenieros industriales. ¿Por qué? Ya lo planteaba un actor de la administración, Weber. Weber planteó junto con Taylor el diseño de procedimientos y el manual de procedimientos. Cuando uno entra a una organización, lo primero que deben entregarle es su manual de funciones para que sepa qué es lo que va a hacer. Y el manual de procedimientos que le diga cómo lo va a hacer. Entonces, Weber, ¿qué planteaba? Aquí todo el mundo se disculpa. A mí no me dijeron, lo que dijo por ahí un compañero, a mí no me capacitaron, a mí y yo, no, yo pues, qué inocencia, pues. No, pobrecito. El famoso pobrecito de los colombianos. Pobrecito, es que no hay tal. Hay una responsabilidad. Hay una falla en el proceso. Y hay algo que se debe verificar en toda la organización. Sí, sucedió allá en Financiera, sí. ¿Y cómo están los demás procesos? Que no hayan habido circunstancias o se hayan presentado situaciones complicadas, no indica o no es óbice para que haga una revisión total de los procesos. Entonces, por eso, y volvemos a nuestro tema final, gracias a todos por su participación. Cuando yo les decía a ustedes, planeación, pensamiento crítico y me faltaba resolución de problemas. La resolución de problemas no se debe llegar a plantear desde un punto de vista personal. Los problemas son diferentes. Debo mirarlas desde diferentes ángulos y perspectivas y ahora sí, después de mirar todo el contexto, todo, desde el pensamiento crítico, desde el pensamiento holístico, dar una solución. Ahí sí ya tengo claro qué fue lo que sucedió y lo que dijo algunos de sus compañeros. Vamos a mirar cómo nos capacitamos. Y antes de capacitarlos, lo primero que tenemos que pensar es revisión de procesos. ¿En dónde estuvo la falla en el proceso? Inmediatamente vamos a mirar 2 características del liderazgo. Resulta que el liderazgo, como les dije al comienzo, no es simplemente la persona que tiene una habilidad para manejar un grupo, ¿cierto? Es un conjunto de habilidades que sirven para influenciar la manera de pensar o de actuar de otras personas. No en forma destructiva, lógicamente, aun cuando hay los líderes que tienen esa, digamos, esa forma de llevar a otras personas a hacer actos que no son lícitos o equivocados, ¿cierto? Finalmente, si pensáramos en el
sentido etimológico de liderazgo, también es un líder. Que lo haga de mala manera, bueno, pues eso es lo discutible y lo que no se debe hacer. Pero el liderazgo sencillamente es el que yo intento hacer cambiar a los demás de manera de parecer. Ese es el verdadero líder, ¿cierto? Si yo tengo bajo mi control a una serie de personas y con mi propia forma de actuar los llevo a que no solamente crean en mí, sino que posiblemente actúen de una manera similar o parecida a la mía. Ese es el verdadero líder, el que es respetado, al que se le cree, al que generalmente uno admira, porque uno respeta al líder, no al líder impuesto. Eso también es, digamos, manejado por el señor Weber. Hay liderazgos tradicionales que son los que nombran en las empresas a una determinada persona. Mire, él es mi sobrino, mi amigo, él va a ser su jefe, ¿cierto? O por familia. Entonces, como es mi hijo, como es mi sobrino, como en el caso de los reyes, que son sucesiones, ¿cierto? Y hay el carismático, el que se gana el liderazgo, el que todo el mundo lo admira. ¿Y cuántas personas nosotros en alguna circunstancia, actividad, uno lo admira, ¿cierto? Coloquemos el caso más simple en términos de fútbol. Uno admira muchísimo a James, a Cuadrado viéndolo jugar, o admira a los ciclistas, o admira a un determinado empresario, a Mario Hernández, o admira... Uno siempre tiene a alguien en quien referenciarse para tratar, no de ser igual, pero de hacer algo similar, parecido o mejor. Entonces, ese líder es el que en algún momento dentro de la organización lleva a los demás a actuar de una manera positiva, ¿cierto? El que sabe dar órdenes, no el que grita, no el que, digamos, ofende a las personas, se burla de ellas por su jerarquía, ¿cierto? O al contrario, amenaza. Es que si usted no lo hace, ese no es un líder, ese no es un jefe, es una persona que le hace mal a la organización, porque está creando un ambiente laboral indeseable, ¿no? No es que por tener el poder yo distribuyo los cargos de acuerdo como yo considere conveniente, así no respondan a los perfiles de las personas. Pero como soy el líder, como soy el jefe, y como los demás no pueden discutir, entonces yo ejerzo mi liderazgo a través de malas decisiones. Entonces, el verdadero líder es el que tiene la capacidad de establecer buena comunicación, esa capacidad de integración entre los miembros de un equipo para lograr el objetivo común. Mire los resultados que se dan cuando ese líder positivo, frente a una circunstancia adversa, difícil, logra que todos jalonen para el mismo lado, que todos tiren para el mismo lado, que todos de alguna manera se unan, formen ese equipo para sacar adelante la organización. No cuando algunos de la organización, por cualquier circunstancia, en el fondo, internamente se sonríen y como que desean que a esa organización o a ese líder le vaya mal. Porque sucede al interior de las organizaciones. Y ahí es cuando yo planteo, cuando una persona no acepta, no está bien, no siente que de pronto está siendo valorado y reconocido, genera mal ambiente. Y antes que eso, debería pensar en renunciar. Ah, pero es que yo para dónde me voy. Ah, bueno, entonces reflexione y mire que la empresa de alguna manera también le está colaborando. No es que uno se vuelva sumiso. No es que uno finalmente, por esa misma circunstancia, uno termina aceptando cualquier idea, así vaya en contra de uno. Eso jamás se puede aceptar. Pero sí puedo ayudar, colaborar y participar en las mejoras de la organización.
Y otro momento importante, y lo decía, era la comunicación como motivación en la empresa. Muchas empresas, también en Colombia, hablamos de América Latina especialmente, ¿cierto? Tienen una mala idea de la comunicación. ¿Qué es la mala idea? De creer que cuando yo oculto información, especialmente de carácter financiero, estoy evitando que los competidores conozcan lo que pasa al interior de la organización. Pero normalmente, ¿qué sucede? Que cuando la organización no informa, cuando la organización no comunica, cuando la organización evade, esconde, disimula lo que está sucediendo, llega un momento en que definitivamente hay una crisis y los empleados, sin que los dueños lo supieran, ya lo tenían claro, de que algo le estaba pasando a la empresa. Cuando no pagan al día las nóminas, cuando se demoran las primas, cuando no hay insumos, cuando no hay producto, algo está pasando y la empresa nunca cuenta. Que lo debería hacer para que todos los empleados participaran en una potencial solución. Hemos hablado en algunos momentos, creo, de lo que pasa en los países orientales, en Japón especialmente. Si alguien ha tenido la oportunidad de haber leído la teoría Z, la base del éxito de las compañías orientales, Sanyo, Suzuki, Samsung, ha sido la respuesta de los empleados frente a la responsabilidad de los empleos de mayor jerarquía. ¿Qué significa eso? Que el empleado medio y el empleado operativo no sienten que los demás se están beneficiando frente a su trabajo. No sienten que los están explotando porque hay algo que el oriental tiene frente al occidental. El oriental tiene confianza en sus empleados. El oriental se hace amigo de sus empleados, maneja la sutileza como un arma, como una estrategia para poner de su lado a su empleado. En Japón es común, y créanmelo de ese tamaño de lo que les estoy diciendo, que el gerente de la Samsung, de Sony o de cualquier otra empresa vaya a almorzar un fin de semana donde un empleado, donde un operario, ¿cierto? Y él mismo se pone la camiseta y hace un asado y él está con ellos. Aquí en Occidente es una de las falencias que se encuentran en la administración. Lo primero que le indican a un gerente es que no debe hacer una relación directa con los empleados de menor rango. Y el ejemplo clásico es que por eso en las grandes festividades, digo grandes festividades como la Navidad, se le dice al gerente que no tenga mayor relación con los empleados, simplemente vaya, les desea una buena día de Navidad o cosas de esas, unas buenas vacaciones y listo, se retire. Porque si él se queda allí, posiblemente, y tampoco es demasiado exagerado, va a tener situaciones difíciles con sus empleados. Entonces son dos ambientes totalmente diferentes. Uno, el que uno crea un ambiente con sus compañeros, que son sus empleados. Dos, que hay una comunicación directa. También aquí se da esa situación en la cual un gerente baja después de 2 o 3 años, se encuentra con un determinado trabajador, ¿cierto? Que ha estado laborando allí muchísimo tiempo y le dice, oye, ¿y usted trabaja acá? El empleado le dice, sí, yo hace 10 años trabajo acá. ¿Qué pasa? Que hay una desmotivación por parte del trabajador. Se sienten que no son reconocidos. Cuando hablábamos de la motivación anteriormente y hablábamos de aquellos empleados, ¿sí?, que solamente ven en la motivación económica una manera de ser o de sentirse reconocidos.
¿Qué pasa? Que efectivamente uno, y lo escucha permanentemente, a mí no me den medallitas, a mí no me den bonos, perdón, a mí no me den diplomas o trofeos, a mí me platica. Pero hay alguien, un administrador, autor de la administración Maslow, cuando él habla del reconocimiento y dice que no solamente el reconocimiento económico estimula al trabajador, hay otras situaciones y circunstancias que pueden llevar a que un trabajador encuentre un reconocimiento y una motivación en cosas sencillas. Cuando se le enferma algún familiar, alguna persona y le pide si vaya, no hay ningún problema. Cuando de pronto, digamos, él logra conseguir ciertos resultados dentro de la organización, entonces mire, tómese 2 días, o a partir de este momento usted puede llegar a las 9, o hay diferentes hechos que pueden lograr que una persona se sienta reconocida, no necesariamente desde el punto de vista económico. Entonces esa motivación laboral es parte de lo que nosotros como emprendedores desde un comienzo debemos generar al interior de la organización, al interior de la empresa, cómo motivar a los empleados, ¿cierto? Y conseguir que ellos finalmente respondan desde su puesto de trabajo. Esos memorandos internos de comunicación, que a veces a algunos de nosotros nos parecen simples, que ponen la relación de los cumpleaños, ¿cierto? A veces a nosotros nos parece como tonto. Ahí colocaron en una cartelera, o el llamarnos ese día, o el enviarnos un mensaje por internet o por intranet, ¿cierto? Esas son formas en que la empresa también da a conocer que recuerdan esos momentos especiales o esas fechas especiales. Esos comunicados en los cuales dicen, le agradezco su participación en el proceso. Esos son opiniones que cada quien valora de acuerdo a cómo al interior de la organización él se sienta, digamos, como persona, como empleado, como alguien que finalmente es reconocido. Y el emprendedor necesariamente, y ya también lo hemos comentado mucho en esta clase, debe planear. Y lo primero que tiene que hacer es cómo está la situación. Una de nuestras primeras actividades, creo que por ahí el miércoles, si de pronto todo va como lo pienso, es elaborar el diagnóstico de la situación de su idea. Pero es que no tengo producto, ni siquiera tengo empresa así, ya lo sé perfectamente. Pero desde ya, usted puede ir armando un DOFA. Creo que ya todos ustedes manejan ese término. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Eso es lo que permite hacer un diagnóstico de la situación, ¿cierto? Peter Drucker es el padre del DOFA, desde la planeación estratégica. Uno no puede elaborar una estrategia si no sabe cómo está su empresa, si no sabe cómo está su organización. Entonces lo primero que tengo que hacer es un análisis interno y un análisis externo de una idea que todavía ni siquiera he concretado, ¿sí? Pero desde ya puedo decir que una debilidad es que mi posible empresa o mi posible producto no es conocido en el mercado, que mi posible producto no tiene los empleados o las personas que lo elaboren con suficiente conocimiento. Hay unas oportunidades, el propio mercado. Entonces cualquiera, ¿cierto? Cualquier empresa o cualquier producto puede salir inicialmente al mercado y tener la posibilidad de que alguien lo compre. Es como cuando uno va caminando, ¿cierto? Y mira a aquellas personas que extienden una ruana, algo, coloca ahí una cantidad de productos, de elementos que él mismo elabora, y uno pasa y dice, ¿sí será que vende? Y cuando regresa, posiblemente esa persona ya haya vendido la cantidad suficiente como para poder decir que le fue bien durante el día, ¿cierto? Amenazas, la competencia. Al lado de esa persona que colocó esas cantidad de, entre comillas, baratijas o elementos, hay más atrás hay otra
que están vendiendo iguales o mejores o parecidos. Es competencia. Las empresas, desde ya, no es que mi producto no lo tiene nadie, pues no lo tiene, pero tiene un elemento parecido, similar, que cumple las mismas condiciones, como cuando uno quiere desayunar y no encuentra chocolate o está muy costoso. Bueno, pues tomo un café. O como el que le gusta el pan. No, eso está muy bien, pues como arepa. Siempre va a haber un producto alterno. Entonces, desde ya, debemos elaborar el diagnóstico de la fijación. Fijar objetivos siempre, y lo hemos comentado desde la cultura como desde el mismo emprendimiento, siempre debo tener un objetivo, siempre debo tener una meta, siempre debo trazarme ese momento en el cual yo consiga un resultado. Y lo tengo que establecer desde antes, no cuando ya esté en marcha, no cuando por alguna circunstancia tenga contratiempos. No, esos deben ser medibles en el tiempo, alcanzables, aceptados por todas las personas, flexibles a cambios del entorno, jerarquizados y fáciles de comprender. Todo eso tiene que ser una característica de la planeación y más aún cuando yo vivo un objetivo. Establecer premisas. Uno nunca cree que los supuestos funcionan en el mercado y funcionan en la organización. Funcionan tanto interno como externamente. ¿Qué pasaría si de pronto, y comienzan a idearse y a pensar, si de pronto mi producto yo lo llevo a Kennedy? Yo he pasado por allí y yo nunca he visto, y uno comienza a hacer supuestos, ¿cierto? ¿Qué pasará si, qué tal que me encuentre? Y uno hace esas reflexiones. Eso no son circunstancias que simplemente se presentan, sino que uno debe tratar de establecer con anticipación. Y finalmente, la famosa línea de acción. Debe ser determinada, evaluada y elegida. Entonces, vamos a hacer, la línea de acción no es más que una estrategia, ¿cierto? Un camino por el cual vamos a transitar y que al finalizarlo vamos a encontrar un resultado. Y debo tener al lado de una línea de acción clara una alternativa. Siempre debe existir una alternativa. El famoso plan B. Quien no tiene un plan B posiblemente puede estrellarse, posiblemente puede hallar obstáculos y no sabe cómo resolverlos. Pero cuando uno tiene un plan B, pues sencillamente se desvía, cambia, flexibiliza y encuentra otro camino para llegar a la misma situación. Y evaluarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué no funcionó dentro de lo que yo había planteado? Yo tengo necesariamente que evaluarlo y elegir finalmente alguno. Y eso termina con dos hechos claros. Tengo que hacer un plan en el cual se realicen todas las acciones. Desde allí tengo que determinar quién es el responsable, cuánto tiempo, qué recursos y qué requiere. Recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros. Y cuando hablo de recursos financieros, tengo que hablar del presupuesto. No puede haber ninguna acción, no puede haber ninguna actividad que no tenga un presupuesto. Por eso al finalizar nuestra trazabilidad para llegar al final de nuestra empresa, vamos a encontrar un presupuesto. Y finalmente vamos a mirar qué es la ley de emprendimiento, ¿cierto? Entonces, es claro que cuando hablamos de que el Estado en algún momento interviene para fijar unos lineamientos de la ley de emprendimiento, esta lo que hace es trazar una serie de, expedir una serie de normas que propician el crecimiento, la consolidación y la sostenibilidad del emprendimiento, ¿cierto? ¿Por qué es importante esta ley en Colombia? Porque permite generar, ¿cierto?, espacios.
porque permite generar espacios, ayudar al crecimiento del país. Ténganlo claro, que en la medida en que el país crece, en la medida en que las emprendedoras logran finalmente mantenerse, crear empresa, obtener resultados, generar empleo, esa crisis de las que estamos padeciendo posiblemente disminuya ese nivel y esa inequidad y esa injusticia social. Entonces, con esta ley lo que se hace es favorecer a cada una de las personas que en un momento determinado quieren crear empresa. Y lógicamente lograr que los emprendedores estén tranquilos, que encuentran un respaldo en el SENA, en el Fondo de Emprender. Esa ley creo que la 510, se me escapó aquí, es la 510 del 2010, mañana se la confirmo, y tiene como propósito fundamental fortalecer, motivar, llevar a que los emprendedores sientan que el Estado, desde el SENA y desde el Fondo de Emprender, les va a colaborar y va a participar en esta creación de empresa. Es la ley 1014, la ley 1014 del 2006, que busca fomentar la cultura del emprendimiento, promoviendo el espíritu emprendedor, ¿cierto? Especialmente de los estudiantes, egresados y públicos en general, de estas personas que se van a capacitar para desarrollar bienes tangibles o intangibles. Mire que nuevamente vamos a entrar en el análisis de por qué estudiantes egresados, porque es que la universidad es la que tiene realmente la dirección y la capacidad de cambiar en los estudiantes esa mentalidad de temor al enfrentar la creación de empresas. El objeto de esta ley es promover al emprendedor en todos los estamentos educativos en el país para que haya una propensión al trabajo, ¿cierto? Sobre principios y valores que la propia Constitución y los establecimientos establecen. El principio general de la Ley 1014 del 2006 es la formación integral sobre aspectos y valores como desarrollo del servicio, fortalecimiento de trabajo asociado en equipo, reconocimiento de la conciliación del derecho y la responsabilidad del desarrollo de las personas, apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva de la propia creación de empresa. ¿Cuál es la Red Nacional para el Emprendimiento? Finalmente, el Ministro del Comercio, el Ministro de Educación, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, el Ministro de la Protección Social, el Programa Presidencial Colombia Joven, la dirección del SENA y 3 representantes de instituciones de educación superior. Bueno, aquí hay una serie de leyes que ustedes pueden mirar después con mayor detenimiento, la 1258, la 1429, la 344, la 590, en fin, toda una serie de leyes para que ustedes de verdad visualicen, analicen y miren que sí el Estado de alguna manera puede llegar a los emprendedores. De pronto por desconocimiento, de pronto porque inicialmente no creemos en el Estado, vamos a ser bien sinceros. Segundo, no creemos que estas leyes realmente se apliquen. Y entonces ese desconocimiento nos lleva a creer que somos solos. Cuando uno inicia el curso con ustedes, lo primero que escucha es que es muy difícil ser emprendedor, es que es muy difícil crear empresa, es que el Estado no nos apoya. Creo que por ahí alguien lo dijo el primer día cuando estuvimos hablando de esto. Pues resulta que no. Resulta que de pronto es desconocimiento, de pronto no hay la suficiente información por el propio Estado. El propio Estado no promulga las leyes desde la parte
de la promoción y de la publicidad, sino que las expide y cree que toda la gente las va a leer. Y resulta que eso no es cierto. Ahí también hay una falla del Estado. Y no informa. Recuerda cuando hablamos de la comunicación, pues el Estado efectivamente tampoco es como el líder de la comunicación. Los COMPES que se utilizan para entregar recursos a la banca, hay una banca de oportunidades, ¿cierto? Que es la ley, el COMPES 3424. ¿Saben qué son los COMPES? ¿Saben qué son los COMPES? No, señor. No, Son profe. No, profe, no lo sabemos. son documentos. A ver, resulta que el Estado elabora anualmente un presupuesto, pero por algunas circunstancias, digamos, no dejan dineros para alguna actividad en particular. Y entonces tiene que, digamos, presupuestar esos dineros que no están en el presupuesto general de la nación, sino que están a través de esos documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Para ponerles un ejemplo, el Metro de Bogotá está financiado por el COMPES. O sea, para que el Metro de Bogotá, y lo leí esta mañana en una entrevista con el agregado cultural de China, ¿cierto? Donde Colombia se está abriendo campo de una manera impresionante con China. Nos estamos desprendiendo un poco de depender directamente de Estados Unidos. Entonces se abren las puertas de China. El Metro de Bogotá lo está haciendo una compañía china. Pues por el caso de la pandemia se atrasó casi un año, pero ya con la nueva reprogramación, decía investigando con un ingeniero chino que está en Bogotá, son 50 personas que están manejando con esto, para que el Metro de Bogotá fuera realmente aprobado y se iniciara la construcción y la contratación de esta empresa china, debe haber pasado por el COMPES. Y el COMPES le dijo, bueno, el Estado de Colombia le va a dar a Bogotá 10 billones de pesos para que se construya el Metro de Bogotá. Ya está en un COMPES. Eso no tiene reverso. Eso no hay de que le vamos a quitar o que el próximo presidente, no se puede. Por constitución política. Lo que genere el COMPES no se puede modificar. Entonces ya Colombia tiene seguros 10 billones. Los otros 4 billones los va a entregar Bogotá con su presupuesto. Bueno, muchachos, espero y les agradezco a ustedes de verdad. Sin embargo, voy a esperar 2 minuticos, 3 minuticos más para conversar con ustedes y que quede algo en términos de pensamiento, crítica si la quieren, de todo lo que hemos hablado en el día de hoy sobre el emprendimiento. Cuéntenme qué piensan, cómo miran la realidad. Realmente hay desinformación, hay timidez, hay miedo. ¿Qué pasa? Cuéntenme, por favor. Profe, ¿Sí? sí, pienso que sí falta mucha falta de comunicación de parte del Estado. No hay, o sea, no hay información clara de que ellos apoyen a los emprendedores. También no sé, el pensamiento de, no sé, de pronto de los colombianos, el negativismo, la falta de ánimos, precisamente dada por eso, porque no hay información de que le diga a uno, oiga, usted puede crear una empresa, nosotros le ayudamos, le financiamos. Falta mucho para llegar a que como que las personas se animen a hacerlo. ¿Lo hay? Sí, sí, Sí Jamie, hay mucho. por eso desde las universidades, y perdona que te interrumpa, por eso desde las universidades, todas, no hay ninguna en Colombia, ninguna a nivel regional, departamental, municipal, que no tenga la cátedra de creación de empresas. Y pues con base en esta cátedra, pues ustedes conocen, se informan y miran la posibilidad de que realmente eso sea cierto y no sea un cuento chino, hablando de la China, o algo que no es posible. Sigue, Jamie, qué pena interrumpirte. No, otra entidad que sí veo que sí apoya mucho y porque pues la usé fue la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio de Bogotá apoya mucho
asesora muy bien y pues no cobra por esta asesoría. Es muy factible acceder a esa información con ellos. Yo lo digo porque pues yo emprendí hace casi 7 años, fue muy difícil, con rasguños, ahí untada, pero ahí vamos. Muy bien, Jamie. Muy bien. ¿Quién más quiere comentar algo? A ver, mis chinitos, ¿qué pasó? ¿Se quedaron mudos? Profe, yo, Sí. hola, buenas noches. Buenas noches. Profe, en general, pues digamos que todo el tema y tal vez como la situación en la que nos puso a pensar fue bastante interesante, o sea, como haciendo un resumen general de todo. Em, Pienso que esto del pensamiento, de la visión holística, es demasiado importante, no solo para las decisiones empresariales, sino para todo. O sea, creo que es muy difícil contemplar como todo lo que pasaría, o sea, todo lo que se desencadena, por decirlo así, de una sola decisión o de un solo error, en este caso humano. Yo en esa situación pensaba como primero asesorarme como con el área, con los abogados en general, porque pensaba que lo más importante era como atacar el problema como más grave, que era el jurídico, que nos podría afectar como empresa y pues obviamente en general a toda la organización y a la imagen de la empresa. Y en cuanto a, pues digamos que, no, profe, muy chévere todo, muy chévere la actividad y muchas gracias. Gracias, Andrea, muy amable. Finalmente, alguien que me hable sobre las características del emprendedor. ¿Qué piensan de eso? ¿Sí realmente es una realidad o todo se queda en la retórica y en la teoría? Profe, ¿yo puedo hablar? Sí, claro que sí, todos, claro que sí. Profe, pues hablando de lo que usted dice, más que el miedo, pues es como desinformación. Por ejemplo, yo en este momento tengo una empresa que se llama Gouter, es de licores, ¿sí? Lo montamos hace más o menos como año y medio, preciso para la pandemia, pero más que eso es como que todo se vuelve en contra de nosotros porque apenas la montamos, pues llegaba la policía teniendo todos los papeles al día y todo eso, entonces es más como desinformación, entonces comenzamos, siempre intentamos hacer las cosas bien desde el principio, simplemente con el nombre nos enredamos muchísimo, o sea, éramos 3 personas que quisimos montar este negocio, pero de una forma totalmente diferente, que era como en pandemia no se podía tomar, pues la idea era llevarle el domicilio a las personas, simplemente no era para vender allí, pero entonces nosotros teníamos cámara y comercio, toda la cuestión, pero siempre llegaba la policía y nos decía que la cámara de comercio no estaba dispuesta para lo que nosotros estábamos haciendo, entonces siempre es como desinformación, como le digo, siempre quisimos hacer las cosas bien, éramos 3 personas, una persona se encargaba de todo lo que tenga que ver con los domicilios, de enrutamientos. Yo me encargaba con toda la parte de contabilidad, ya que pues por mi carrera pues hice el sistema contable de la empresa y otro pues estudió en negocios internacionales, entonces él más o menos se dedicaba a la parte de buscar clientes, de la publicidad y toda esa cuestión. O sea, siempre quisimos hacer las cosas bien, pero realmente estamos aprendiendo es en el camino, ya que desafortunadamente, pues así para emprender toca así en Colombia, porque apoyo como tal o la información así que nos digan, pues lastimosamente solo es en universidades, así como en esta, que uno tiene que pagar para que le enseñen las cosas como realmente son. O sea, no sabíamos que RUT, que el Cámara de Comercio, toda esa cuestión la hemos venido aprendiendo en el camino, renovarla, digamos, en pandemia. Se supone que eso no se tenía que pagar porque no, o sea, había una ley ahí que no se tenía por qué pagar, pero sin embargo la policía nos molestaba por eso, siempre nos señalaron una vez y pues lo que le digo, o sea, siempre es como desinformación, o sea, el que quiere emprender le toca es aprender en el camino cómo es que se hace, o a menos que ya haya estudiado algo de emprendimiento de eso, pero si digamos uno que no tiene la experiencia
no tiene como el ambiente como tal de toda esa cuestión, pues le toca es básicamente aprender en el camino y pues perder, porque básicamente, sin mentirle, nosotros hemos perdido dinero en publicidad, digamos lo de los policías cuando nos sellaron, a veces toca pagarles a ellos para que nos dejen trabajar, entonces eso también son pérdidas que comenzando, usted sabe que decía un profesor de esta mañana, que simplemente montar una empresa, con solo abrirla ya son gastos. Claro, porque digamos, los servicios nos sellaron por 15 días y los servicios no esperan. Entonces, ¿qué hacemos? Perder plata si nos cierran. Entonces, es eso, es más como desinformación y por eso a la gente también le da miedo, digamos, para poder comenzar con la empresa. Nosotros nos demoramos más o menos como 3 meses. Una vez ya teníamos la plata, como 3 meses por el miedo a perder lo que íbamos a invertir. Es más el miedo, pero por la desinformación que uno no tiene. Entonces ese es mi punto de vista, que aquí en Colombia pues no emprendemos primero por desinformación y por el miedo a perder, ya que pues, no hay realmente un apoyo, no sé, puede ser económico, cosa que uno no pierda toda la plata si en caso tal de, de pérdidas, o simplemente uno a veces puede tener una buena oportunidad, una buena idea, pero por lo que le digo, desinformación, en serio no puede progresar como uno realmente quisiera. Pues gracias a Dios a nosotros nos ha ido bien, ¿no? Pero igual, porque ya tenemos clientes que realmente obtuvimos en la pandemia, porque en la pandemia, digamos, nadie podía salir, pero ya, digamos, ahorita se bajaron otra vez las ventas, ya que abrieron otra vez todos los comercios. Pero bueno, ahí vamos luchando, pero como le digo, lo hemos aprendido es en el camino. Cierto, Carlos, ese ejemplo tan válido en razón a el desconocimiento. Resulta que la policía lo molesta a uno porque uno está cumpliendo con algún requisito, casi siempre, ¿no? Aun cuando a veces sabe que hay circunstancias y momentos en los que ellos se amparan en cualquier situación o simplemente lo hacen para tener un beneficio económico. Pero realmente cuando le cierran es porque usted está violando alguna norma, alguna ley, no se asesoraron de la alcaldía, Ministerio de Salud o Secretaría de Salud en el caso de Bogotá, y toda una serie de documentos que vamos a mirar aquí cuando estemos en la parte jurídica. Cuando estemos en la parte jurídica, todos ustedes van a tener que presentar por grupo qué requisitos normativos son necesarios para la creación de su empresa. Porque lo que le sucede a Carlos, se monta un negocio, si tiene el dinero, recuerda lo que les comentaba, yo tengo la plata, tengo el negocio, tengo la idea y ya. No, resulta que no, resulta que hay que pedir unos permisos que a veces, y no son a veces tan, digamos, tan difíciles de conseguir. Pero si no se tienen, entonces el propio Estado, que ampara tanto supuestamente el emprendimiento, pues el policía no tiene ese conocimiento, ni el emprendimiento ni le interesa, simplemente le interesa que se cumpla la ley. Y para él la ley es que ustedes de pronto tengan la patente de sanidad, el registro anticámara de comercio, la cuestión de bomberos, y cualquier papel de estos da pie para que ellos lo utilicen y puedan ejercer en ese momento el derecho de poder cerrar su negocio. Bueno, muchachos, gracias por su participación y nos vemos mañana con el tema de las MIPYMES. Que tengan buena noche y nos vemos mañana. 8-10 minutos. Gracias, profe, muy Gracias, amable. profe, A feliz ustedes, muy noche. amables. Gracias, profe. Profe, Sí, señora. ya te Sí. mando al WhatsApp la lista, Ay, bueno, con la gracias, que gracias, Jenny, muy amable. Te Bueno, agradezco mucho. ok, chao, que descanses. Lo mismo. A todos, buenas noches. Buenas noches, profe.